Podcast del INCAP. Bienvenidos de nuevo a los podcasts del INCAP, el espacio donde exploramos cómo vivir una vida más saludable y plena. Soy Roberto Luna y hoy tenemos un episodio jugoso y lleno de vitaminas para todos ustedes. Y es que hoy 3 de mayo estamos celebrando el Día Regional de las Frutas, por lo que estaremos conversando sobre las frutas y cómo alcanzar un consumo recomendado. Un tema que a menudo nos puede generar cierta confusión. Para ello contamos con 2 invitadas de lujo, nutricionistas del INCAP. Ellas son Karen Martínez y Pilar López. Bienvenidas a ambas. Gracias, Roberto. Antes de sumergirnos en el corazón del tema, me encantaría que nuestros oyentes conozcan un poco más sobre ustedes. Karen, ¿podría compartirnos un poco sobre su experiencia y qué le pasó de ser nutricionista? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Yo trabajo actualmente para una empresa amiga del INCAP. Colaboramos en conjunto que se llama Nutrition, en donde desarrollamos alimentos que son fortificados para distintas edades y poblaciones a nivel centroamericano. ¿Verdad? Trabajamos de la mano siempre con INCAP todos nuestros desarrollos. Para hablar un poquito de mí, yo como nutricionista en una clínica no he ejercido, sin embargo siempre mi pasión ha sido los alimentos. Me he dedicado a la industria de alimentos durante más de 7 años ya, desarrollando alimentos, validando procesos de control de calidad, todo lo que tenga que ver con gestión e inocuidad, food safety. Esa es mi mayor pasión, ¿verdad? Qué inspirador, Karen, muchas gracias. Pilar, la tenemos nuevamente por acá. Anteriormente estuvimos trabajando el podcast de Loncheras Saludables. Bienvenida de nuevo y gracias por aceptar la invitación. Pilar, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria y el enfoque que usted le da a la nutrición? Gracias, Roberto. Gracias por la invitación a este podcast. Pues mi trayectoria, también soy nutricionista y salubrista. Hace 10 años ingresé al INCAP como residente de investigación y actualmente estoy en el departamento de planificación como nutricionista especialista en monitoreo y evaluación. Mi enfoque es la investigación en el campo de consumo de alimentos y la capacitación o fortalecimiento de capacidades de nutricionistas en el campo de evaluación dietética y el software NutriINCAP que ha sido desarrollado por el instituto. Excelente y qué interesante tener a 2 invitadas de lujo con distinto enfoque laboral. Sin duda, yo estoy seguro que tenerlas acá enriquecerá mucho la conversación. Entonces vamos a iniciar con el tema. Me gustaría iniciar con Karen para preguntarle si nos podría ampliar un poquito más sobre la conmemoración de esta fecha, 3 de mayo. Y precisamente, ¿por qué es que se le da la importancia al consumo de las frutas? Sí, súper. Bueno, el 3 de mayo como tal es una fecha que se asigna por parte de los ministros, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura de parte de la región. Eso estamos hablando de Centroamérica y de República Dominicana. Y se forma como una iniciativa con 3 objetivos principales, ¿verdad? Primero, promover el consumo de las frutas. Infalible. El segundo es generar una interacción entre los actores claves, ¿verdad? Por ejemplo, entre los factores claves de... Por ejemplo, los productores. Sí, pues sí. Los productores, el sector agricultor y realizar una interacción con el consumidor como tal. Y el tercero, pues ya es incentivar a otros sectores gubernamentales y no gubernamentales que tienen pues cierta presencia para que puedan hacer una mayor actividad para promover el consumo de las frutas como tal, ¿verdad? Excelente, y sobre todo también que todas estas instituciones trabajemos juntas, ¿verdad? Porque INCAP también es uno de los que ha estado en los últimos años pues muy activo en este día. Porque al final lo que queremos promover es que la población sepa un poco más de la riqueza
y la diversidad que obtenemos a través de las frutas. Entonces, me gustaría también preguntarle a Pilar en cuanto a la clasificación de las frutas. Por ejemplo, ¿existe alguna clasificación, por ejemplo, del lugar, de las características comunes, en cuanto al clima? ¿Nos podrían hablar un poquito más sobre este tema al respecto? Sí, las frutas podríamos clasificarlas de diversas formas. Una forma práctica es dentro de 4: frutas de clima templado, frutas tropicales, frutas cítricas y frutos del bosque. Las frutas del clima templado crecen en climas fríos o templados y aquí encontramos el durazno, la manzana o las ciruelas. En las frutas tropicales, estas se cultivan en climas cálidos y con alta humedad. Aquí podemos encontrar las frutas como la piña, el mango y maracuyá. Entre las frutas cítricas, estas son reconocidas por su contenido de vitamina C, por lo tanto, un sabor ácido, ¿verdad? Estas crecen en arbustos y aquí encontramos la naranja, mandarina y limón. Y los frutos del bosque, que generalmente crecen en arbustos silvestres, y aquí está la mora, la fresa y la frambuesa. Son los berries. Interesante. Karen, ¿podría compartirnos o darnos algunos consejos en cuanto a la forma de seleccionar las frutas en base a la clasificación, por decirlo de una forma? Y en cuanto a cómo almacenarlas o la mejor manera de almacenarlas para quizás maximizar su frescura y sobre todo mantener su valor nutricional. Sí, súper, con mucho gusto. Bueno, empecemos porque todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, al momento de clasificar y hacer la selección, ya tanto sea de frutas como verduras, siempre es tomar en cuenta el color, ¿verdad? Que el color sea vibrante, que sean distintos colores los que yo estoy consumiendo al momento de hacer la selección de los alimentos, porque a más color significa de que yo estoy consumiendo una mayor diversidad de minerales, de nutrientes como tal, ¿verdad? Que nos están aportando las frutas. Yo me salté un poquito en la pregunta anterior cuál era la importancia de las frutas y si no lo quiero dejar de fuera. Uh-huh. Las frutas como tal tienen bondades buenísimas, ¿verdad? Para comenzar a clasificar y decir algunas de ellas primero son una excelente fuente de agua, excelente fuente de minerales, de vitaminas, de fibra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo consumo, verdad? ¿Cuál es el beneficio que yo estoy obteniendo de estas frutas? Bueno, significa que yo le estoy dando a mi cuerpo todos los nutrientes que él necesita para poder funcionar. Entonces, si yo le doy a mi cuerpo lo necesario, significa, 1, le estoy dando alimentación saludable, voy a estar saludable y entonces yo le estoy dando las armas para que mi sistema inmunológico pueda estar al 100% y pues, se pueda defender de enfermedades, ya sea virus como tal o cualquier enfermedad crónica que son las enfermedades que a largo plazo son las que yo padezco por las decisiones de repente que yo tomo de forma diaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué consumir frutas? Porque estoy nutriendo mi cuerpo y es una de las mejores formas para poder alimentarme, ¿verdad? Para poder estar saludable. Regresando ahora a la otra pregunta, la que tiene que ver con la conservación. Bueno, tomar en cuenta los colores que ya los mencionamos, tomar en cuenta de repente que si están manchaditas o tienen algún golpe, de repente que no fueron manipuladas de la mejor forma o en el color inclusive se puede ver una maduración excesiva. Entonces nosotros ya sabemos que de repente ya no va a estar en el punto óptimo en el que yo lo tengo que consumir, ¿verdad? Otro tema es que, y esto es bien importante, el tema de que sea más grande no significa que sea mejor, ¿verdad? De repente ahora hay distintas prácticas que anteriormente no existían. Entonces ahora vamos al súper o vamos al mercado, porque en los dos pasan, ¿verdad? Y entonces antes mirábamos manzanas de un tamaño promedio, llamémosle, y ahora vemos manzanas o mandarinas. Yo soy consumidora de mandarinas y antes las mandarinas pues tenían un tamaño relativamente pequeño. Ahora uno va, o las naranjas, por ejemplo, uno va a donde yo escoja comprar y me encuentro unas mandarinas
que son de este porte, son grandísimas, ¿verdad? Entonces, en realidad, y muchas veces nos podemos decir, bueno, me la llevo y de repente que tiene más vitaminas. No, el contenido nutricional va a variar y no siempre el hecho de que sea más grande significa que sea mejor. Recordemos que luego creo que lo vamos a platicar, pero el tema de las frutas tiene que ser en porciones. Entonces, y de igual forma, siempre estar consciente de que de repente que si son más grandes ya llevaron otros procesos, ¿verdad? O algunos otros químicos podría ser. Exacto. ¿Verdad? A mí me gustaría hacer énfasis bastante en lo que acaba de mencionar, en el tamaño o en la manipulación que usted mencionó. Me gustaría hacer énfasis en invitar a la audiencia a que mejor visite los mercados para el consumo local, Consumo ¿verdad? local. Lo que se produzca acá, porque lo que usted mencionaba, lo que varía en base al tamaño, a mi lógica me dice que la que tiene mayor tamaño, pues pudo haber, no siempre pues, pero pudo haber tenido un proceso de fertilización un poquito más, más fuerte, por decirlo así. Tal vez más algún proceso con fertilizantes más químicos, etcétera. Entonces, lo ideal es consumir en mercados locales y regresar a apoyar también, porque al final es una cadenita, ¿verdad? Entonces, apoyar al mercado local. Pues sí, Ten- usualmente si el consumo es local, nos podemos garantizar un poco más que sea un poco más fresco, ¿no? Estoy seguro Exacto. de que se hizo acá y no llevó tanto tiempo de transporte para estar. Eh, ah, el tema de la conservación también es otro tema. Sí, Yo le comenté que mi core, lo más importante para mí siempre son temas de inocuidad en alimentos y temas que tengan que ver con la seguridad alimentaria. Y pues para conservarlas de mejor forma, algunos consejos también como tal, ¿verdad? Primero, siempre antes de guardarlas y antes de consumirlas, asegurarnos que estén bien lavadas, bien desinfectadas, ¿verdad? Eso es salud, ¿verdad? Voy a consumir una fruta, por favor, asegúrense de que esté bien limpia, que el lugar donde estamos almacenando las frutas sea un lugar que no sea sucio, que esté limpio, que de repente no sea tan húmedo, que no esté expuesto de repente mucho a los rayos del sol, que no hayan distintos factores de contaminación que puedan llegar a que de repente yo sí lavé mi fruta y se contaminó y después me la comí. Eso número 1, ¿verdad? Número 2, siempre tomar en cuenta que el tema de la maduración, al momento de conservarse, de repente yo me quería comer el manguito verde, pero se me pasó de tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre asegurarse que las frutas o las verduras que ya se miren más maduras, si están en contacto con otras frutas o otras verduras, eso va a hacer que madure todo lo que está a su alrededor más rápido. ¿Por qué? Porque al momento de que se van madurando, se crean unos subproductos dentro del mismo proceso y entonces ok. estos van haciendo de que alrededor todas vayan madurando, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conservar mis alimentos tal vez no tan maduros o que me duren más, almacenarlos por separado de los que ya los miro más maduritos o de repente también aplicar, si tengo el acceso como tal a un lugar que sea frío, un refrigerador, colocarlas en el refrigerador para ir enlenteciendo un poquito pues este proceso como tal, ¿verdad? Siempre el consumo de frutas congeladas, para mí, me parecen una excelente opción. De repente no tenemos el tiempo para pasar a la verdurería y lo único que me dio tiempo ya fue tarde ir a un súper y de repente la fruta que estaba no me gustaba ninguna. Entonces ya existen estas otras opciones que la industria nos da, que son las frutas congeladas. Siempre a veces existe este desconocimiento o esta incertidumbre de, pero ¿será que el valor nutricional es el mismo? ¿Será que son buenas? ¿Será que le están poniendo algo más? A ver, yo no puedo hablar por toda la cadena alimentaria, pero sí puedo decir de que existen distintas técnicas en las que los productores pueden saber en el punto específico de maduración para que la fruta sea más apetecible, para que tenga más sabor. Entonces, usualmente es en ese momento en donde se inicia todo ese proceso de cadena de frío, ¿verdad? O de proceso como tal, para poder empacarla, para poder congelarla. Entonces, el mensaje es, el hecho de que esté congelada no significa que va a perder ningún aporte nutricional, ninguna bondad como tal, sino que igual nos garantiza que estamos consumiendo fruta de buena calidad, ¿verdad? Y que siempre es una buena opción como tal, ¿verdad? Sí, y en cuanto a disponibilidad, pues actualmente pues tenemos la dicha de casi que contar con
mayor diversidad de frutas a lo largo de todo el año en cuanto a importaciones y etcétera. Entonces creo que sí cabe resaltar de que tenemos a la mano y disponible en varias etapas o épocas del año, pues distintas clases de frutas. En el podcast de loncheras hablábamos sobre, tal vez regresando un poquito, sobre la diversidad de colores, hacer un poquito más llamativo con los niños. Y por ejemplo, como uno siempre busca lo que sea más rápido y práctico, como lo mencionaba usted, entonces ahora con el consejo del congelado y que no pierde mayor valor nutricional, pues podríamos decir de que la audiencia también podría comprar cierta cantidad de frutas, congelarlas y ya tenerlas disponibles como para hacerlas licuado, etcétera. Entonces creo que excusas no hay. Sí, no hay. Pilar, ¿existe alguna cantidad recomendada de frutas que debemos consumir, o sea, las personas diariamente? Sí, sí existe una recomendación. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda un mínimo de 400 gramos de frutas y verduras de consumo diario para poder evitar enfermedades cardiovasculares y cáncer en las poblaciones, ¿verdad? Estos 400 gramos, ¿qué nos significan? También podemos traducirlos a 5 porciones entre frutas y verduras, pero aún así todavía lo vemos como un poco difícil de calcular porque para cada una de las frutas hay una porción específica. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, utilizamos los equivalentes a una porción en donde a las frutas que se reconocen por su alto contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales, las agrupamos y hacemos un promedio tratando de que la porción de cada una de las frutas nos dé un promedio igual en calorías y cantidad de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio con el software NutriIncap para poder proporcionar a la población una información educativa sobre las porciones de cada una de las frutas. Este ejercicio lo hicimos buscando que una porción equivalga a 50 calorías y 12 gramos de carbohidratos. Sí, porque yo creo que en este aspecto sí causa un poquito de confusión en este caso en cuanto a las porciones, ¿verdad? Ajá, entonces, perdón, con las porciones que nosotros vamos a decir, por ejemplo, nos aseguramos que entre la porción de banano y la porción de naranja estamos consumiendo la misma cantidad de calorías y carbohidratos. Entonces, ese es el ejercicio que hacemos para poder decirle a las personas, bueno, usted necesita consumir 5 porciones de frutas, por ejemplo. Okay. Y por cada fruta es diferente. Por ejemplo, para identificar esas porciones, yo por acá estoy viendo también la infografía que está bastante interesante y bastante clara. Por ejemplo, en el caso de un banano maduro, ¿cuál sería la porción por ese banano maduro, perdón? La porción estándar sería media unidad de banano. Ok. Un banano maduro es media porción. Media unidad, perdón. Ajá, media unidad. Okay. Es decir, que si consumimos el banano completo, ya estamos asegurando 2 porciones de fruta. Ok. En el caso del durazno criollo. Son 2 unidades. 2 unidades. En el caso de las berries, las fresas, como son un poquito más pequeñas, en este caso, ¿cuántas podría ser una porción? Tendríamos que consumir 10 unidades de tamaño promedio para que pueda ser considerada una porción. ¿Y en el caso del jocote? Que es buen caso similar. El jocote son 3 unidades. 3 unidades. ¿Y en el caso del kiwi? Es una unidad completa. Una unidad completa. Uh-huh. Bueno, entonces creo que sí tenemos bastante formas de mezclarlas para lograr completar esas 5 unidades que ya vimos ahora, que no es que sean 5 bananos, porque por ejemplo hay bananos que varían en su tamaño, ¿verdad? Entonces,
tenemos que tener en cuenta esto, pero ya nos dimos cuenta que tenemos bastante cómo afianzarnos o cómo verificar que estemos consumiendo una cantidad recomendada. Así que los invitamos a que visiten la página, que visiten las redes sociales. Hoy, 3 de mayo, seguramente estará publicada esta infografía o alguna variante. Entonces, esa infografía está bastante práctica y bastante fácil de interpretar. Y por otro lado, también me gustaría hacer énfasis en el librito que tienen por allá. Sí, yo de verdad ¿Nos podría contar un poquito acerca de ese libro? De forma orgánica puedo decir que se realizó una revisión como tal también con las porciones y todo el tema. Hablamos del tema de conservación, de repente como guía, aquí Pilar les mencionó un poquito de ciertas frutas y cuál es la porción que debería de comerse, ¿verdad? Pero en realidad si buscan un poquito más de información acerca de qué tanto sin abocarse a un profesional y quieren hacer su autoevaluación y su búsqueda, pues el INCAP tiene este libro que se llama Los frutos de la identidad, ¿verdad? En donde se habla un poquito de por qué son buenas las frutas, qué contenido de ciertas vitaminas o las propiedades como tal nutricionales de cada tipo de fruta, algunos consejos de conservación, algunos consejos que tienen que ver con manipulación e incluso algunas recetas como tal. Entonces, si tienen alguna duda como tal o de repente se quieren informar un poquito más acerca de las frutas de nuestra región y de lo que encontramos comúnmente por acá, pues esta puede ser una buena guía, una buena ayuda. Conocido como el libro de las frutas. El libro de las... Sí, los frutos de la identidad, bajo ese libro de las frutas. Exacto. Y lo pueden buscar en nuestra página web, ahí pueden descargar el PDF del libro completo. Está bastante completo en el sentido que menciona que las principales fuentes de vitaminas de cada fruta, hay formas de prepararlos, o sea, ahí está bien completo. Pueden buscar más información en ese libro. Karen, en cuanto al consumo recomendado que hablábamos, que ya sabemos que son 5 porciones, esto varía según la edad, el sexo de la persona, la actividad física, o si padece alguna enfermedad como por ejemplo la diabetes. ¿Esto tiene alguna variedad? Sí. Siempre tomar en cuenta que las necesidades específicas de cada persona son distintas. Es por eso de que cuando uno se aboca a una nutricionista o algún especialista de la salud que me va a dar ciertas pautas o ciertos lineamientos, no lo que me funcione a mí le va a funcionar a Pilar, ¿verdad? Empecemos desde el trabajo, no hacemos el mismo trabajo, no tenemos la misma actividad física y probablemente nuestras necesidades sean totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, primero eso, ¿verdad? Como generalidades es que la cantidad de frutas que vayamos a consumir dependen de la edad, del sexo, de muchísimos factores. Entonces, sí, tiene mucho que ver mi estilo de vida. Sin embargo, hay recomendaciones generales como las que estábamos platicando, ¿verdad? Que tienen que ver con cuántas porciones de frutas nos podemos o deberíamos de comernos al día. En el caso específico como tal de los pacientes que tienen un diagnóstico, ojo con el diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Porque el que yo piense, el que alguien me haya dicho, no significa que yo tengo por seguridad que padezco de esto, ¿verdad? Pero sí, las personas que tienen este padecimiento como tal ya diagnosticado, tienen que tener un poquito más de cuidado con qué tanta fruta estoy comiendo. O sea, las frutas van a ser buenas, no importa cuál es el escenario. Ya hablamos de todas las bondades que tienen. Significa que de repente si yo voy a comer, voy a tener un poquito más de cuidado en qué es lo que estoy comiendo, ¿verdad? Porque hay frutas, ya platicamos del estado de madurez, ¿verdad? Que si están muy maduras o dependiendo del tipo de fruta, tienen un poquito más de la fructosa. ¿Qué es la fructosa? Es el azúcar natural de las frutas, ¿verdad? Entonces, algunas frutas van a tener más, si están menos maduras, van a tener menos, por eso es que son más ácidas y menos dulces, porque conforme se va madurando, mayor contenido de fructosa. Entonces, si yo padezco de alguna enfermedad, me tengo que abocar a algún profesional que me diga, en realidad, existe un tema del índice glicémico, que tal vez no voy a entrar tanto en
en algo tan específico como tal, sino lo vamos a hacer un poquito más general. Pero sí, debo de tener cuidado. No significa que no pueda comer frutas. Nadie le va a quitar jamás las frutas, sino le van a decir, cómalas porque son necesarias por todos los nutrientes que ya platicamos, pero cómalas con ciertas medidas. Se puede comer esta cantidad, más para las personas que tenemos un tema con el azúcar o un descontrol como tal en el azúcar en nuestro cuerpo. Esa sería. Exacto, y como hemos mencionado, pues lo ideal siempre es acudir en caso de dudas con expertos nutricionistas para verificar toda esta cuestión, porque como ya bien lo acaba de mencionar usted, no es lo mismo para un adulto de 35 que un joven de 18, que un niño de 5. Lo que sí estamos promoviendo en este día, en términos generales, es que lleguemos o alcancemos las 5 porciones, ¿verdad? Que como ya vimos, no es que sean 5 frutas. Busquemos las equivalencias en la tablita que Pilar nos acaba de comentar y que también seguramente va a estar en nuestras redes sociales. Y algo muy importante también es decir que la recomendación es un mínimo que tenemos que consumir entre frutas y verduras. Y tal vez para complementar un poquito sobre lo que decías del índice glicémico y la importancia que tiene que acudan a un nutricionista las personas que padecen diabetes, es que ellas le pueden orientar en qué frutas tienen un alto índice glicémico y por lo tanto hay que disminuir o eliminar el consumo, y qué frutas tienen un índice glicémico bajo y que puede consumir diariamente entre sus 5 porciones, ¿verdad? Entonces, y que creo que este tema del índice glicémico da para mucha información que podemos compartir, pero en sí es una medida que nos brinda la rapidez en donde el azúcar en sangre se eleva dentro del cuerpo después de haber consumido ese alimento que tiene carbohidratos. Y también se mide en las frutas, porque así como lo mencionaste, uno de los carbohidratos que tiene la fruta es la fructosa. Y si una fruta, como por ejemplo la sandía o el melón, son las que tienen más índice glicémico, una persona con diabetes la consume, significa que la glicemia o azúcar en sangre le va a subir de mayor rapidez, ¿verdad? Entonces, por eso es que se necesitan abocar con un nutricionista para que les oriente qué frutas debe aumentar su consumo y qué frutas eliminar o disminuir. En este caso específico. En este caso específico, solo para las personas que padecen diabetes. Sí, en cuanto a los demás, pues las invitamos a que aumenten su consumo de frutas, que al final de cuentas pues les va a traer variedad, lo van a disfrutar y van a lograr un poquito más de una alimentación saludable. En cuanto a las porciones que ya hemos estado comentando, Pilar, ¿nos podría brindar algunas recomendaciones o algunos consejos para nuestra audiencia para que ellos logren aumentar este consumo diario? Sí. Primero sería que planifiquemos. Generalmente en el corre-corre diario no tenemos la facilidad de que se hacen compras diarias, por ejemplo. Entonces, primero sería planificar y dependiendo del día en que compran las frutas y verduras, pues hagan como que el cálculo basados en nuestra infografía de porciones de ver cuánto necesitan comprar para consumir durante la semana. Luego, aplicar lo que nos mencionaba Karen de cómo conservarlos bien para que nos dure la fruta y ya planificando nuestra cantidad de fruta a consumir durante un día, poder decir, bueno, en el desayuno yo incluyo una fruta acompañando mi cereal o el yogur que vaya a querer consumir en el desayuno. Lo puedo incluir en las refacciones, si las refacciones deberían ser saludables, ¿verdad? Y las frutas, si las incluimos, van a reemplazar estos productos ultraprocesados o altos en azúcar que generalmente tal vez son más prácticos de incluir, pero no nos aportan nutrientes. Entonces, si ya planificamos, ya tenemos la fruta en casa, las podemos incluir en la refacción. En el almuerzo también las podríamos incluir como un postre. Generalmente se nos antoja algo dulce después del almuerzo
Entonces, podríamos escoger una fruta dulce y contemplarlas para poder incluirlas ya en nuestro almuerzo. Y, por ejemplo, otras recomendaciones sería que cuando salgan, si van a algún restaurante, si las ofrecen como opción, puedan comprarlas y consumirlas en el restaurante, ¿verdad? Y otra muy importante sería que es lo que platicamos un poco en el podcast pasado de Loncheras Saludables, que a los niños hay que ofrecerles la variedad de frutas desde sus primeros días de alimentación complementaria para que vayan familiarizándose con los sabores, ¿verdad? Y con la variedad que esté disponible según la temporada. Entonces, por ejemplo, si nosotros incluimos en desayuno, refacción y almuerzo, en el desayuno, por ejemplo, yo quise incluir un banano. Yo sé que si es un banano completo, ya llevo 2 porciones. En la refacción quise incluir 10 fresas, ahí llevo 3 porciones. Y en el almuerzo voy a consumir un postre de tal vez una naranja. La naranja completa equivale a 2 porciones. Entonces ya llevaríamos ahí las 5 porciones que necesitamos solo en frutas, ¿verdad? Y recordar que la recomendación sería entre frutas y verduras. Pero es un ejemplo claro de que sí podemos alcanzar la recomendación en solo un día. Exacto. Y qué importante tomar bastante en cuenta lo que mencionó de los niños. Desde pequeñitos, darles a que prueben la variedad que hay en el momento. Y como mencionábamos, como allá hay más variedad casi que todo el año, pues para que ellos vayan probando y vayan, ahí sí como dicen, testeando para ver cuál es su favorita, ¿va? Algo importante que me gustaría hacer énfasis es de que la recomendación es consumir frutas orgánicas a granel. A eso me refiero a que la audiencia no vaya a pensar de que, por ejemplo, consumir frutas implica comprarse un juguito de caja, cuestiones así. Como bien lo mencionaba Pilar, pues muchos alimentos ultraprocesados son eso, realmente son tan procesados que al final lo venden como que si fuera algo, por ejemplo, un juguito de manzana con vitamina esto, con vitamina. Y si uno se va a verificar, realmente lo que menos tiene es manzana. Y tiene una gran cantidad de ahí sí, azúcar en exceso. Entonces, creo que es bastante importante recalcar eso a todos los padres y a los cuidadores de los niños, de que presten bastante atención. Es más sano, aunque lleva un poquito de tiempo, pero natural. Es más sano, exacto, lo natural, enviarle en su trastecito que lleva para la refacción para el colegio, quizás alguna trocitos de frutita, como bien lo mencionaba Pilar, buscar esa variedad de colores, buscar una forma creativa para que el niño también desde pequeño le llame la atención toda esa parte, ¿verdad? De hecho, Roberto, perdón, ¿sí? La interrupción, pero los jugos son algo clave, ¿verdad? De repente vamos a un desayuno, nos invitan a algún lado y ¿quiere jugo? Y uno dice, bueno, tal vez no me la voy a comer, pero me voy a tomar mi porción de fruta, ¿verdad? Siempre pedir sí, gracias, sin azúcar, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que el azúcar, pues de repente no nos va a hacer tan bien, pero la fruta ya es dulce. De repente que alguna no está tan dulce, pero no necesitamos más, ¿verdad? Es decir, sí, es algo factible tomarnos nuestro juguito, media vez sea de forma natural, si no está procesado, como usted bien dijo. Que de hecho el tema de lo fortificado no está tan mal. Es decir, si vamos a la raíz de dónde vienen estos alimentos fortificados, nacen por una razón, nacen por una necesidad. Usualmente esa necesidad es una carencia de vitaminas y por eso surgen los alimentos fortificados. Sin embargo, no significa que todos estos juguitos que de repente sí nos venden y que tienen un poquito más de auge en los niños, que si vienen fortificados no significa que de repente si viene con mi vitamina A, yo le esté haciendo un bien a mi hijo, ¿verdad? Si yo, tomando en cuenta de que si yo ya le estoy dando una fruta, él ya tiene
esa vitamina y no necesita esa fortificación de más, Exacto. ¿verdad? Y consultar, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, lo que hago en ocasiones cuando, por ejemplo, va uno a un restaurante, una comida con algunos amigos, entonces hay bebidas alcohólicas, que esto y lo otro. Entonces uno dice, bueno, yo voy a pedir algo natural. ¿Hay jugos? Sí. Y yo lo que pregunto es, ¿son naturales? Porque a veces uno piensa, bueno, hoy me voy a tomar mi juguito, es mi porción de fruta, pero resulta que pide uno, por ejemplo, un jugo de naranja y resulta que cuando uno lo prueba, pues es ultraprocesado Sí. o es un jarabe, una mezcla ahí entre pulpa y, bueno, etcétera, ustedes saben. Entonces, eso es lo que quería hacer énfasis en esa parte de que... Y otra cosa es de que hay que también saber diferenciar lo que usted mencionaba entre fortificado y ultraprocesado, porque si ya le ponen atención, bueno, yo le digo a la audiencia, revisen, porque por ejemplo, si ustedes le ponen un poquito más de atención al etiquetado, por más complejo que esté ahí el cuadrito, siempre la lógica nos va a ayudar en el sentido que diga, por ejemplo, solo con que diga sabor manzana, y no en... Es jugo de manzana con sabor a manzana. Exacto. Entonces, en los ingredientes no hay nada de manzana. Entonces, realmente no estamos tomando un juguito, sino que es una bebida Con que sabor sabe a manzana. Exactamente. Bueno, ahora bien, me gustaría hacer como una pequeña dinámica. En cuanto a todo esto que hemos estado platicando, siempre rondan algunos mitos sobre el consumo de las frutas. Entonces, me gustaría que desmintieran o dijeran si es mito o realidad en el caso de algunos enunciados que yo les voy a hacer. Entonces, a ver, Karen, ¿es malo comer fruta en la noche? ¿Es mito o es realidad? Es mito, falso, Mito. mentira, no sé cómo decirlo. Sí, no, totalmente falso, ¿verdad? Existe una creencia que la platicamos, de hecho. Siempre es, todo en la noche es malo. La gente deja de cenar porque es malo. Ya no come fruta en la noche porque es malo. Yo quisiera saber de dónde viene todo esto. En realidad no lo sé. De un mito. No lo sé. Del mito de la abuelita o la recomendación de la abuelita. De repente porque a alguien sí le funcionó. Pero de nuevo, es que esto es muy personal. Lo que a ti te funcione, a mí no me va a funcionar muy probablemente. Puede que sí, pero es que la población es muy extensa. Entonces, no tiene nada que ver. Si ustedes se quieren comer su fruta en la noche, cómansela con seguridad, tomando en cuenta que se están comiendo la porción que su cuerpo necesita. Exacto. Y que no se están pasando de comida. Es decir, a veces, como Pilar dice, nos comemos la fruta de postre y está bien. Y de hecho yo lo puedo incluir hasta de postre en una cena, sabiendo que mi cena fue balanceada, que yo no me pasé en comer algún alimento con exceso de grasa, con exceso de calorías, con exceso de sal, ¿verdad? Si yo estoy cuidando mi alimentación y en la noche me quiero comer una porción de fruta porque no comí en todo el día, me la puedo comer con la libertad del mundo sabiendo de que no va a pasar nada malo. Mi cuerpo lo va a agradecer, pues, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. A ver, Pilar. ¿No se deben mezclar determinadas frutas? ¿Esto es mito o es realidad? Mito. No hay evidencia científica que nos diga que hay algún problema en mezclar maracuyá con alguna otra fruta, ¿verdad? Esto es mito. Lo que sí deberíamos de considerar es, al momento de preparar las frutas, es si queremos, si nuestra preocupación es obtener más fibra de las frutas, preferirlas enteras en un licuado preparado en casa, porque ese procesamiento que se le da a través de licuar la fruta ya nos elimina gran parte de fibra, ¿verdad? Okay. Entonces, creo que esa sería la única consideración, pero mezclar frutas no tiene nada de malo. Considerando eso y dándole otro plus a la fruta, al juguito, es que muchas veces hay multivitamínicos que nos dicen, tómeselo con un juguito con un jugo de naranja, exacto, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Muchas veces las interacciones entre dos alimentos, pues algunas sí no van a ser tan buenas porque bloquean la absorción de uno con el otro, pero hay muchos que si se toman en conjunto
mejora la absorción. Y por eso son esas recomendaciones de tómese este multivitamínico o estos mineralitos, tómese los mezclos con el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque estoy asegurando que esa vitamina C lo que va a hacer es aumentar la absorción de esto con lo que yo lo estoy mezclando. Entonces, no siempre el hecho de que se mezcle va a ser algo malo, sino puede ser inclusive un plus, ¿verdad? Exactamente. No, y no en todos los casos, como ven, está claro. Por eso hay que asesorarse igual. Sí, hay que asesorarse siempre. Esta les va a dar bastante risa. Yo la he escuchado en un montón de lados, incluso en internet, bueno, en un montón de plataformas. ¿La piña ayuda a adelgazar? ¿Mito o realidad? Me encanta. Me encanta el mito. Es mito, totalmente, falso. No hay ninguna propiedad como tal dentro de las frutas que tenga la habilidad como tal ¿de qué era? De perder peso. Sí. Claro. Ajá, claro. No existe un alimento que tenga una propiedad donde si yo digo que me lo consumo, voy a bajar de peso. La bajada de peso es un proceso, tiene que haber un déficit calórico para que esto suceda, para que nosotros podamos calcular, alimentarnos bien y saber cuáles son las calorías que tengo que comer. De nuevo, un profesional me puede dar con esto, alguien que sepa de eso. Ahora, ponerle una propiedad de que te va a adelgazar algo, para mí es un reto que sí, yo no sé quién se atreve a mencionarlo, ¿verdad? Pero siempre está, o sea, es válido porque a donde uno vaya siempre le van a recomendar el típico licuadito de apio, piña, manzana verde. No, es que es un clásico, Sí. Pero, o sea, va a cumplir funciones dentro de mi cuerpo. Me estoy comiendo fruta. O sea, empecemos por ahí. Estoy comiendo fibra, estoy comiendo vitaminas. Y de repente tienen algunas propiedades que lo que van a hacer es que son diuréticas. Entonces eso quiero que quede bien claro con este tan famoso licuadito. Es que tienen unas propiedades que son diuréticas que de repente sí van a hacer que baje esa cantidad de exceso de agua que estaba acumulando, pero no significa que estoy perdiendo peso, ¿verdad? Exacto, y tal vez también en cuanto a saciedad pueda que ayudar, pero de la forma de que propiamente la piña, cebolla, entienda. Sí, no va a bajar. No, ni estamos satanizando el licuadito. ¡Qué rico! Tómenselo. Yo lo he probado, es rico. Sí, al final es fruta y es lo que estamos promoviendo, ¿verdad? Sí, pero definitivamente no. Yo sabía que les iba a dar risa. Pilar, la última creo que también va en contra de todo lo que acabamos de mencionar, pero sí me encontré muy seguidamente por ahí. ¿Comer fruta como postre engorda? ¿Mito o realidad? Mito. Totalmente. No hay evidencia que asocie el consumo de frutas a aumentar de peso, ¿verdad? Y al contrario, entre una de nuestras recomendaciones fue consumirlo como postre, porque lo que queremos promover es aumentar el consumo de alimentos saludables, frutas y verduras, y que se reemplazca todo aquello que no nos aporta. Por ejemplo, eliminar los ultraprocesados. Entonces, también es un mito. Exacto, muchas gracias. Así que ya saben, o sea, después del almuerzo, de la rifa, o sea, sí se pueden dar, para los que nos gusta un toquecito dulce, pues sí se lo pueden comer. Una fruta que algo saludable y están haciendo bastante bien. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, me gustaría saber si tienen algún mensaje para dar a nuestra audiencia hoy, precisamente 3 de mayo, que se está celebrando el Día Regional de las Frutas. ¿Algún mensaje de cierre que quieran dar? No, lo puso difícil, sí. Quizás que nos preguntemos cuántas porciones de frutas estamos consumiendo diariamente. Que vayamos a buscar el material que nos indica cuáles son las porciones estándar de cada fruta y que hagamos el cálculo de cuántas porciones estamos consumiendo. Y si vemos que realmente es muy poca, pues que nos pongamos la meta de ir aumentando ese consumo paulatinamente y variar nuestra alimentación. Exacto. ¿Claro? Ok, sí. Aumentar el consumo de frutas. En relación a las frutas, sí, ¿verdad? Es muy común que digamos, yo como fruta, ¿verdad? Pero me comí una manzana en todo el día
Y a la semana yo me como solo la manzana me gusta, solo la manzana compro, 3 manzanas a la semana. Eso en realidad, sí, eso en realidad es comer, pero no, en realidad no es comer frutas y lo que mi cuerpo necesita, ¿no? Entonces, diario mi cuerpo necesita más de esa manzana, ¿verdad? Entonces, yo necesito saciar mi cuerpo. Usualmente comemos y nos llenamos con muchos otros alimentos y no siempre con los más nutritivos. Entonces, aprovechemos que vivimos en una región, en un país que tiene la tierra súper buena para poder cosechar, que las frutas no son importadas, aquí mismo las tenemos. Entonces, aprovechar que tenemos esa facilidad de poder tener las frutas a la mano y asegurarnos de que no solo nos comamos una manzana al día, sino que por lo menos voy a hacer un esfuerzo para comer por lo menos 3 tipos distintos de fruta al día para poder asegurar que le estoy dando a mi cuerpo lo necesario. Excelente. Entonces ya saben, nos queda como reto aumentar nuestra porción, nuestras porciones diarias para realmente disfrutarlo. Pues al final tenemos diversidad, como lo mencionó, para degustarnos en cantidad y ya sabemos ahorita la cantidad de porciones. Entonces los invitamos a que incrementen su consumo de frutas. Bueno, muchas gracias. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para este podcast. Gracias. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a que si conocen de algún mito extra, nos los pongan acá en el comentario para ver si son ciertos o no, para, como ya mencionamos, a incrementar su consumo de frutas y sobre todo a seguirnos en nuestras redes sociales para visitar nuestra página www.incap.int y seguirnos también en Spotify y Apple Podcasts y YouTube para más contenido como este. El día de hoy, 3 de mayo, seguramente estaremos compartiendo la infografía que mencionamos acá, compilar en cuanto a las porciones y uno que otro contenido más, además del libro de las frutas. Muchas gracias por su atención y no olviden incluir esas deliciosas frutas en su dieta diaria. Hasta la próxima. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.